Recording is on. Ya, perfecto. Bueno, chicas, bienvenidas a la séptima clase. Pasó demasiado rápido el tiempo. ¿Cómo se sienten, chiquillas, en la última semana de clases? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Pasó volando. Sí, es verdad. Oye, sí, Fue muy muy rápido. rápido este mes, sí. Bueno, antes de comenzar la clase con el código y todo lo que hemos visto, ¿cierto? Hasta la clase 6 hemos construido, ¿cierto? Cosas que nos han permitido avanzar, ¿cierto? En nuestro proyecto, que está acumulando todos los conocimientos que les hemos entregado, ¿cierto? Podemos pedir datos, ¿cierto? Recopilarlos, tomar decisiones, automatizar los bucles, ¿cierto? Repeticiones, usamos listas, usamos diccionarios y también revisamos en la clase pasada cómo blindar nuestro código, ¿cierto? Para evitar que tengamos problemas en la ejecución. Hay algo que no hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y no sé si se han dado cuenta de que cada vez que su programa corre, es como que no tuviera memoria. ¿Algunas se han dado cuenta que es como que parte desde cero? Por ejemplo, si ustedes en el gestor de gasto ingresaron 10 gastos y después al otro día quisieron revisar esos gastos se perdieron, ¿cierto? Porque quedaron en la memoria del computador, pero después ya no lo podemos ocupar, ¿cierto? Eso lo vamos a solucionar hoy, chiquillas, con este concepto que es la persistencia de datos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en la agenda de hoy, vamos a conocer la forma de pasar de algo volátil, ¿cierto? Lo que les explicaba, que son las pruebas que hemos hecho se borran, ¿cierto? A algo más permanente. Vamos a trabajar con archivos, ¿okay? Archivos locales, cómo trabajar con ellos. La lista de diccionarios la vamos a repasar con lo que vimos en la clase pasada, también el manejo de errores y final vamos a integrar todo lo que hemos visto hasta ahora, chicas. Y como siempre, ahí les traje una escala de perritos. No habíamos tenido perritos. Yo voy a opinar hoy día. ¿Cómo se sienten hoy? La Andrea yo creo que un 8, ¿o no? Sí, estaba mirando el 8 y puse el 5. Entre el 5 y el 8 así. Un 7, Sara, está bien. Falta el 1, Yo estoy en un 6, la mantita. un 7, un 9. Está feliz la Maura. Un 1, está calentita la Andrea. Están con audífonos las chiquillas. Hay que contar. Eso. Muy Eso, Gaby, bien. muy bien. Va a ir concatenar los estados. Un 7. Ya, perfecto. Ya, chiquillas. Entonces vamos con el contenido, ¿ok? ¿Qué es la persistencia de datos? ¿Ok? Esto es la capacidad de que la información que maneja una aplicación, ¿cierto? Con la que nosotros ingresamos, trabajamos, hacemos cálculos, cualquier cosa, permanezca almacenada y esté disponible incluso después de que yo apago mi computador, que cierro el programa, etcétera. Si yo lo vuelvo a abrir, ¿cierto? Es como que se captura ese estado de mis datos y los puedo volver a ocupar cuando yo quiera. ¿Ok? ¿Qué nos presenta o las características principales de la persistencia de datos? Se refiere a la durabilidad, ¿cierto? Los datos persisten independientemente del estado del programa que los creó. Una vez que se guardan, permanecen hasta que se eliminen explícitamente. ¿Okay? La accesibilidad. Los datos que son almacenados, ¿cierto? Pueden ser recuperados y se pueden utilizar en sesiones futuras, ¿cierto? O cuando yo los necesite. Y estos datos también pueden ser consultados, modificados o eliminados, ¿cierto? Cuando yo lo requiera. También está asociada a la integridad, que esto se refiere a que nosotros tengamos datos que sean coherentes, ¿cierto? Entre sí, que tengan consistencia y que no tengamos una pérdida de datos, ¿ok?
Y que independientemente del ciclo de vida de nuestro sistema, ¿cierto? Podemos utilizarlos en cualquier momento. ¿Ok? Reviso el chat. Ya enviaron el link. El link siempre está en el chat, en el grupo de WhatsApp, chiquillas, en la descripción del grupo. Y ahí Janet nos ayudó con la palabra clave. Muchas gracias. Entonces, con lo que les acabo de comentar, chiquillas, ¿les parece que está bien? ¿Vamos ok con este concepto? Sí. Perfecto. Yo iba a decir que no, pero bueno, ya todas dijeron que sí. Digo, para jugar la tontería. Bueno, entonces, hoy vamos a aprender, chiquillas, a una de las maneras, en realidad, que tenemos para persistir datos. Hay bastantes formas hoy en día. La más clásica y la más conocida son las bases de datos, pero eso es para un curso aparte, chiquillas. En realidad, no tenemos tiempo, Sí. aunque quisiéramos, de explicarles SQL o base de datos relacionales o no relacionales. Si bien vamos a verlo en concepto, pero no vamos a profundizar, ¿ok? Otra de las maneras un poco más sencillas es persistir los datos en archivos, ¿ok? Que mi programa tenga la capacidad de leer un archivo y guardar cierta información en él, para yo después ir a leer ese archivo y usar esos datos, ¿ok? Aquí una pequeña nota, ¿cierto? Un recordatorio que un programa útil no es solo el que procesa datos, ¿cierto? Que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino el que recuerda a sus usuarios, ¿cierto? El que mantiene la información y que podemos utilizarla más adelante. Perfecto. Me pasó algo. La persistencia de datos. Comúnmente se ocupan estos dos tipos. El TXT es un archivo de texto normal, ¿cierto? Generalmente con delimitadores fijos. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una fila de datos, ¿cierto? Que están separados por un espacio. Entonces yo ahí después los puedo utilizar. Esto, como lo vimos en las listas, chicas, es un poco difícil de leer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí sale un 34. No sé qué significa ese 34. Puede ser la edad, puede ser, no sé, el número de departamento de esa persona. En realidad no lo sabemos, ¿cierto? Y el más recomendable, ¿cierto?, es ocupar JSON. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a nuestros diccionarios como lo vimos en la clase pasada. Y acá está claramente la información ordenada, ¿cierto? Acá yo veo mis diccionarios, ¿cierto? Cada elemento con sus atributos. Donde yo veo acá claramente qué significa eso, el nombre, el cargo, cuántos años tiene y el salario. Ahí yo no tengo que preocuparme qué es lo que va en cada posición, sino que las keys me van indicando qué significa cada cosa. Ok, entonces, aquí tenemos la forma de cómo podemos escribir nuestro primer archivo de texto. Vamos a partir con un TXT normalito, ¿ok? Con open. ¿Qué significa esto? Yo en esta variable, ¿cierto? Estoy abriendo un archivo con este nombre. Este es el modo de apertura de mi archivo. ¿Qué es lo que yo voy a tener permiso de hacer con el archivo cuando yo lo abra? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el encoding, este es el formato que me va a abrir mi archivo. No sé si alguna conoce el UTF-8. O algo les suena de algún lado. Ahí las leo en el chat, chiquillas. Dice Javi, para caracteres especiales. Exacto. Este UTF-8 nos permite a nosotros, en el español, ¿cierto?, utilizar acentos, utilizar la ñ, que en inglés no existe eso. Por lo tanto, con este UTF-8 nos aseguramos que esos caracteres se guardan correctamente y no como cosas nada que ver, que a veces quedan así mal guardados. Ok. Entonces, en la segunda línea, acá yo tengo mi archivo, lo estoy escribiendo. Archivo.write, ¿ok? Esta es una función que recibe un contenido para poder guardarlo en un archivo, ¿ok? Entonces yo acá lo que estoy haciendo es guardar este texto,
hola mundo, ¿cierto? Y lo guardo en mi archivo y después lo cierro, ¿ok? Acá tengo un comentario que es la forma tradicional, ¿cierto?, de poder generar archivos, pero me dice un cuidado, un warning, que este requiere close. Yo cada vez que yo abra un archivo con esta sentencia directa con open, siempre tengo que cerrarlo. ¿Por qué? Porque si no lo cierro, esto queda en memoria abierto y después no lo puedo usar, ¿ok? Y se queda pegado para siempre. No, después lo podemos eliminar, pero en realidad siempre la buena práctica. Al abrirlo, se cierra inmediatamente después de que lo ocupo, ¿ya? OpenEnd es una función nativa que recibe los parámetros que es lo que vimos acá, el nombre del archivo, el modo de apertura, que lo vamos a ver más adelante, y el encoding, que es lo que les expliqué de los caracteres especiales. Los parámetros clave, ¿cierto? El nombre del archivo va entre comillas porque es un texto que yo le asigno. El punto .txt importante porque vamos a declarar la extensión de nuestro archivo. El modo de operación, ¿cierto? En este caso está en W, que significa write, que podemos escribir dentro de él. ¿Okay? Hay otro tipo de aperturas que lo vamos a ver más adelante. Y lo que les comentaba del UTF-8, que es el traductor que le permite a Python entender las tildes, letras, emojis, etc. Sin romper, ¿cierto? La codificación. Chicas, hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Se me pasó para allá. También está el que lleva el latino, ¿no? Eso está, Ryan, eso está asociado más a base de datos. Cuando uno hablamos ya en programas en codificación, generalmente se ocupa siempre el UTF-8. En Visual sí, se escribe igual. Sí, sí, tengo unos ejemplos para que vayamos revisando cómo se ejecuta esto y vean cuál es la gracia del Open. Sí. Ahora vamos a pasar la materia y ahí, Andrea, cuando tú quieras me interrumpes y podemos mostrarle a las chicas ejecución. Sí. Ya, ok. Entonces acá lo que les mencioné, los modos de apertura. En el ejemplo anterior lo abrimos con W, ¿cierto? Que nos permite escribir dentro de un archivo. Tenemos el modo R. Yo en vez de acá en la W le paso una R. ¿Qué significa eso? Que yo voy a abrir ese archivo solo para leer. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si yo intento leer un archivo que no existe, me va a dar un error. ¿Ok? Y este error yo lo puedo capturar con mi try except, como lo que vimos. La clase pasada fue, ¿o no? Sí, Sí. la clase pasada. La clase pasada. Ok, entonces, después viene el write, lo que hablamos. Acá crea el archivo, si no existe no nos da error. Y si ya existe, borra todo su contenido previo. Ojo ahí, esto reemplaza el contenido que exista en el archivo. A diferencia del A, que el append, si acá lo mismo, si el archivo no existe, lo crea, pero hace un append, como lo hemos visto en las listas, ¿cierto? Al final del archivo va añadiendo la información. ¿Ok? Ojo con esta diferencia, súper importante. Este borra todo, reemplaza todo el contenido y este va añadiendo al final. Ok. Entonces, vamos viendo acá, en realidad es un ejemplo de cómo podemos ocupar este Python. Acá tenemos los datos temporales, ¿cierto? Lo que habíamos visto, tenemos pérdida de datos al apagar el computador o al terminar de ejecutar el programa, en realidad. Perdemos todo lo que hicimos en el ejercicio. Pero nosotros acá podemos ocupar este open, ¿cierto? Para crear un archivo nuevo o abrirlo dependiendo de el modo, ¿cierto? Que lo estemos ocupando. Acá aparece un elemento súper importante que es nuevo, que es el with. No sé si más adelante vamos a tener ese slide. Sí. Sí, justo más adelante. Acá, el with es una forma segura de poder acceder a nuestros archivos. ¿Okay? Lo que habíamos dicho, cuando yo ocupo open, yo lo guardo en una variable, puedo ocuparla y después de que lo deje de usar, sí o sí tengo que cerrarlo.
En cambio con el with, yo hago el with open y igual que en lo que hemos visto en las sentencias, lo que esté dentro del bloque del with va a pasar o puede ocupar mi archivo. Una vez que yo haga lo que necesite, acá no es necesario explícitamente cerrarlo porque implícitamente el with lo cierra. ¿Okay? Está Por eso es más un seguro. cerrado automático. ¿Cómo? No, decía que por eso es más seguro. Exacto. Que en Python lo llaman gestor de contexto. ¿Ya? Se llama gestor de contexto a esa estructura donde escribes with open as archivo, que lo van a ver ahora en la diapositiva siguiente, y dentro del bloque se puede escribir todo lo que necesitan, y entonces finalmente en el segundo en que la ejecución sale de la indentación, o sea, como que termina su fragmento, su bloque de código, se cierra de manera automática, ¿ya? Y el archivo, se cierra de manera automática el archivo como, por decirlo, como en el sistema operativo, ¿ya? Entonces ya no nos tenemos que preocupar con poner punto close, que es la diferencia con la diapositiva anterior. Ya la forma en que estábamos poniéndolo, o sea, básicamente son dos formas de escribir lo mismo, ¿ya? Una un poquito más sofisticada que otra. En una hay que poner punto close, en la otra la usa de manera automática y usamos el bloque wait. Exacto. Ok, y aquí tenemos los dos ejemplos de lo que vimos anteriormente. Esto yo lo estoy abriendo con la letra W, eso significa que en mi archivo el único contenido que yo voy a ver cuando yo lo abra va a ser esto. Este es el primer dato. ¿Ok? Pero si yo lo abro con el modo A, yo acá estoy añadiendo elementos a mi archivo. ¿Ok? Por eso aquí dice un evento nuevo. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre W y A. El uso, bueno, para poder guardar todo lo que hagamos con nuestro sistema, ¿cierto? Podemos ocupar estos archivos para que no se pierdan cuando yo cierre mi programa o deje de ejecutar. Ok, vamos entonces al gestor de contexto, lo que había dicho la Andrea. Cuando escribimos este with con open, Python crea un entorno seguro donde dentro de este bloque podemos escribir o leer lo que necesitemos de nuestro archivo. ¿Ok? En el segundo de que se salga de este bloque, recordemos que todo lo que esté identado dentro se va a ejecutar. Y una vez que se salga, el archivo ya se cierra automáticamente y ya no tenemos que preocuparnos porque olvidamos de cerrar el archivo, como era la opción anterior. ¿Okay? Ni también nos dejamos de preocupar de que el archivo quede colgado o quede corrupto en realidad, que ese es el peligro de no usar correctamente el close. Entonces, con esto nos aseguramos de que tenemos un acceso seguro a nuestros archivos. Y como buena práctica, nosotras les recomendamos utilizarlo. Ahí no sé, Andrea, si quieres comentar algo. No, era un poco lo que viene luego. Ahí estamos escribiendo, cómo escribimos y cómo creamos un archivo. Entonces luego hay que pensar ya, escribí el archivo, entonces después cómo llamo a ese archivo y lo recupero, que es la siguiente lógica, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahora. Y después de eso estaba viendo que ahí podemos hacer la pausa y le mostramos unos ejercicios de cómo funciona eso y luego seguimos con el del JSON. Ok. Dale. Ya, chiquillas, ¿vamos bien hasta ahora? Ahí me van confirmando en el chat. Reacciones. Uy. ¿Alguna que no entienda muy bien de lo que Sí, hemos hablado hasta ahora? que la que no entienda diga que no entiende. Aileen, Aileen. diga. No se le pasó, parece, a Aileen. Fue sin querer, dijo. Dale, no hay problema. Sí, Anto, es como cerrarlo, es como que se guarda todo lo que yo hice en mi archivo. ¿Okay? Yo después ya, si lo quiero abrir de nuevo, tengo que hacer de nuevo el with para obtenerlo, ¿cierto? Y poder trabajarlo. Pero sí, ya, ok, continuemos. Vamos con el read. Entonces, acá lo mismo, o sea, tenemos la forma de poder obtener, antes lo vimos cómo escribir, ahora cómo obtener los datos.
Lo mismo con el open, lo que cambia es mi parámetro, ¿ok? Que es lo que tengo acá, R, de read, ¿ok? Entonces, yo tengo dos formas de obtener los datos, con punto .read, que es lo que sale acá, o recorrer línea a línea mi archivo. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? ¿El punto .read, que obtiene todo lo que tenga mi archivo de una, o el for, que va a leer línea por línea de mi código? ¿Qué creen ustedes? Aileen dice el read. Sara también. Y ahí Javi dio con el clavo. La respuesta en realidad es depende. Porque si yo tengo un archivo, imagínense un archivo de 1.000.000 de líneas. ¿Me conviene obtenerlo todo de una? ¿Qué va a pasar ahí? Mi sistema puede colapsar, ¿cierto? Porque se puede quedar sin memoria, va a decir, ¿cómo voy a trabajar con estos datos? Se desespera, le da ansiedad. Como a nosotros cuando nos dan mucha pega, ¿cierto? Eso pasa, lo mismo. Por lo tanto, para esos casos es recomendable, ¿cierto? Es más eficiente ir línea a línea, ¿okay? Aunque se demore un poco, pero él va a ir trabajando en ese recorrido en vez de pasarle este gran contenido de datos de una, ¿okay? Porque no va a saber cómo manejarlo. Generalmente se ocupa read para cuando tenemos pocos datos, en realidad para archivos de configuración o archivos de pruebas que generalmente podemos ocupar en clase. Pero si tenemos ya muchos archivos, recomendable el for. ¿Ok? Acá, como les mencioné, guardar un archivo completo, ¿cierto? Podemos ocupar read para leer, por ejemplo, una configuración. Podemos también guardar registros de eventos con JSON, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada, JSON es muy parecido a lo que vimos con los diccionarios. Ok, y recordar, con open, con este mismo comando, yo puedo leer con R, escribir, reemplazar en realidad todo el contenido o ir añadiendo línea a línea mi código. O sea, línea a línea el archivo. Ok, el límite de los TXT y la necesidad de estructura. ¿Por qué no siempre ocupamos un TXT? ¿Cierto? Que eso va a guardarlo como un string y en realidad no va a ocupar tanto dato. Al leerlo, ¿cierto? Va a quedar como un texto plano. ¿Ok? Y ¿qué es lo que nosotros podemos ocupar? Un JSON, ¿cierto? Que se parece mucho al formulario, lo vimos en la clase pasada, lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, tenemos llave, valor, ¿cierto? Podemos obtener una lista de estos diccionarios, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo guardo en un archivo, esto se guarda como texto, ¿cierto? Y eso, al yo leerlo desde un archivo, yo pierdo el acceso a directo en las llaves, ¿cierto? Del historial de gastos. Por ejemplo, lo que habíamos visto, si yo quiero obtener este concepto, yo voy a historial de gastos, el índice, ¿cierto? De lo que yo quiero leer y también leo el concepto o con get, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al leerlo desde un archivo directamente, eso queda como texto y no es un diccionario. Por lo tanto, lo que se necesita ahí es parsearlo o transformarlo en realidad en la palabra que vamos a utilizar. Transformar de texto a diccionario para poder leerlo y de diccionario a texto para guardarlo. Aunque lo vamos a ver más detalle. Y en los ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver lo que significa eso. Lo que vimos en la clase pasada, recordar, el JSON es el idioma de la nube, ¿cierto? Como los sistemas se comunican entre sí, cómo comparten datos. En su nombre, JavaScript Object Notation, es muy similar a los diccionarios. Tienen propiedades, ¿cierto? Con sus distintos tipos de valores. Y se utiliza mucho para que los sistemas se puedan comunicar. Por ejemplo, de una aplicación con una API y
etcétera, 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 etcétera. Todas las aplicaciones en realidad en Internet, o la mayoría, porque existen otros protocolos de transferencia, pero la mayoría ocupa JSON. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, bueno, en Python, ¿cierto? Nosotros le llamamos diccionario, en JSON es un objeto de llave y valor, pero se ven exactamente igual. En Python tenemos las listas, en JSON tenemos array, que igual se representan con sus corchetes. En Python es str, las cadenas de texto, en JSON se nombra como string, ¿okay? Pero y siempre va con comillas dobles. Y los int o float en Python son number en JSON, y en Python los booleanos, ¿cierto? Que parten con su letra mayúscula, en JSON va en minúscula. ¿Ok? Esto en realidad es solo informativo porque afortunadamente Python, cuando uno trabaja desde un diccionario a JSON o desde JSON a un diccionario, Python se encarga de hacer la traducción automáticamente de estos elementos. ¿Ok? Lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace esta magia Python? Ocupando una librería. ¿Okay? Aquí volvemos a conocer esta palabra import. Recordemos que import nos permite usar librerías, usar código externo, ¿cierto?, a nuestro programa, para facilitarnos, ¿cierto?, y no tener que escribir todo de cero, algo que ya está hecho. Entonces, importamos y utilizamos esta nueva función, ¿cierto?, una nueva librería en realidad, que se llama JSON, y esto nos da el superpoder de poder trabajar con JSONs. ¿Ok? Tenemos la definición de un diccionario acá, que tiene nombre, nivel, habilidades y una persona si está activa o no en el curso. Y con with open yo voy a escribir un archivo aquí, fijarse siempre la forma en que lo está abriendo, y yo estoy haciendo un JSON dump. ¿Qué significa este JSON dump? Es transformar, este me permite transformar este diccionario a un JSON, guardarlo en el archivo. Bueno, y estos son datos que le podemos decir para que idente, ¿cierto?, la información, que lo mantenga identado y que también mantenga los acentos y la ñ según el formato de codificación que hemos utilizado. ¿Ok? Acá, eso es lo más importante, quedarse con el JSON.dump, que este es el superpoder que nos entrega esta librería. Sin este import yo no puedo ocupar esto, ojo ahí, y nos permite transformar un diccionario a JSON. ¿Para qué? Para guardarlo en un archivo. ¿Ok? Quizá ahora estoy hablando en chino, chicas, pero lo vamos a ver más claro en los ejemplos. Ok, ¿hay alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? Silencio absoluto. Voy mareada, dice Maura. Sí, es mucho, lo sabemos, pero calma. Sí, esto se ve mejor en práctica en realidad. Esto es solo teoría. Por lo tanto, ya cuando pasemos a ver cómo se comporta y ya veamos los archivos, creo que va a ser un poco más fácil de entenderlo, así que tranquila. ¿Ya? Lo que sí necesito es que... Si pasamos al ejercicio, porque para que les quede claro el tiro, antes de subirles el load, como para que procesen hasta el doom, y ahí se les va a ir la coherencia al tiro al siguiente. Bueno. Mira, vamos a hacer un ejercicio como, vamos a refrescar, ¿ya? Voy a compartir pantallita. Vamos a jugar un poco yo estoy en el Visual Studio Code. Ya, esperan un poquito, está un poquito lento, pero nada que sea... Ya. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ahora sí. Ya, chiquilla, vamos a procesar aquí con un poco más de calma todo lo que nos ha dicho la Cami, que sí es bastante, ¿ya?
Yo necesito reacciones, deditos para arriba. Vamos aquí en la primera línea. Está bien el tamaño, es el tamaño que he puesto en todas las sesiones, ¿ya? Espero que vean con claridad. Ya, ¿qué es lo primero que nos dijo? Nos dijo el tema de la persistencia, ¿ya? Es decir, que vamos a dejar en algún lugar grabado la información que vamos a ir ingresando, ¿ya? Eso es como lo primero. Y para eso nos da entonces el tema de, ¿y por qué se me puso así? Ya. De poner que yo en una variable llamada archivo voy a usar esta función que se llama open, ¿ya? Y nos decía ahí entonces que va a usar ciertos estamentos, ¿verdad? Ciertas variables, que la primera del open va a ser el nombre del archivo, por lo tanto yo aquí a mi archivo le puse apuntes. Y lo estoy usando con txt. Es el primer intento que hago, ¿ya? Estamos pasitos de bebé. El modo nos habló de 3 modos, el W que es escribir, el R que es leer, y nos habló del A, que es el append, que es agregar, ¿ya? Y el encoding, que es el que nos permite, igual que en las páginas web, si alguien tiene cercanía a las páginas web, se usa el UTF-8, que es el que lee la ñ, lee las tildes, etc. Tengo todo lo que hay. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que yo voy a abrir un archivo, o sea, abrir en el sentido de, ¡pum!, crear, así como el genio de Aladdin, ¡pum!, open, abre algo y crea, ¿ya? Algo llamado apuntes.txt, en el cual voy a escribir con este formato que me va a permitir las ñ y las tildes. Eso estoy diciendo. Y lo voy a meter en algo llamado archivo, ¿ya? Entonces, después que yo creé el objeto, le digo, ok, escribe en ese objeto, escribe hola mundo desde el disco duro. Y luego ciérralo, ¿ya? Eso es lo que le voy a decir. Miren, acá, fíjense, voy a cerrar estas carpetas de las clases anteriores. Acá tengo los 10 ejercicios que vamos a intentar ver hoy día, ¿ya? Algunos son bien breves. Ya, vamos a hacer la magia. ¿Qué les digo yo? Vamos a ejecutar esto. Python ejercicio 01.py. ¿Qué va a pasar cuando lo ejecutemos? Se me cae el computador como siempre, ¿ya? Se demora un poquito porque está lento, pero miren, apareció este archivo mágicamente. ¡Pum! Magia. Apareció aquí, dice apuntes.txt, no estaba recién. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Digan algo, digan algo. ¿Ya? Y si yo le hago clic al archivo, ¿qué obtengo? Bueno, en el Visual Studio Code me lo abre aquí en otra pestañita y me dice, hola mundo del disco duro. ¿Ya? ¿Se entiende más y se procesa un poquito mejor la idea? Entonces ahora yo tengo este archivo. Ahora yo voy a hacer otro ejercicio. Sí, ahí antes de continuar, eso me preocupaba. Las chicas que están en Google Colab. En Google Colab no es tan intuitivo dónde queda el archivo, pero sí se genera. Andrea, no sé si puedes copiar el código y llevártelo a Colab. Solo el ejemplo para que las chicas puedan ver dónde queda el archivo. Abriendo Google Colab. Se me olvida, mira, de Google Colab. Sí, sirve también en Google Colab. En línea. Vamos a abrir este. Vamos a abrir otro. Ahí Sara está pidiendo el código, si puedes dejarlo en el chat. Muchas gracias. Ok, entonces. Voy a borrar esto. No, esto era acá. Y pego acá. Perfecto. Y ejecuto, ¿verdad? Sí. Y está creando tu entorno y todo el asunto. Ok. Chicas, al lado izquierdo de la pantalla hay un menú donde hay una carpetita, exacto. Ahí quedan los archivos, chiquillas. Todo lo que creemos hoy va a quedar en esa carpetita. Si no les muestra nada, hay un icono de refrescar. Si sigue sin mostrarles, porque a mí me pasó, hay que presionar el botón de al lado, el cargar. Eso, el de arribita. El de arribita. Como el que es la flecha hacia arriba. Eso. Si no les sale nada, apretan ahí como cargar, cierran esa pestaña que les abre. Es solo
Para que se refresque, cancelan ahí y ahí debería aparecer el archivo, ¿ya? Pero así se vería en Google Colab. Es exactamente lo mismo que vimos en Code, pero Aquí esto en le hice almacenamiento. doble clic y me aparece aquí a la derecha. Exacto. Chicas, una cosa importante, las que están en Google Colab. Esto es un entorno de ejecución que lamentablemente es volátil. ¿Okay? Si bien yo puedo generar archivos, estos como es la nube y es un entorno de ejecución, se borran. ¿Okay? Pero para conceptos de persistencia, vamos a generar estos archivos. Hay una forma de poder dejarlos permanentes en Google Colab, que no se borren, pero no quiero atarearles más. Veamos el contenido de la clase, la que necesite, la que quiera saber cómo hacer que los archivos no se borren en Google Colab, me puede consultar directamente o a la Andrea, ¿ok? Y ahí le podemos explicar, pero centrémonos en la clase. Ya. Perfecto. Acá abajito en el código, ya este es el primer ejercicio, con W. Acá abajito en el código voy a hacer que el programa ejecute esto, lo va a crear y después, ¿ya? Después le dije, ok, ábrelo. Voy a abrir el archivo en modo lectura y lo que estoy haciendo aquí es que me lo lea con read. Y todo lo que lea del archivo, porque todo esto lo estoy metiendo en el variable archivo, entonces le digo, léeme la variable archivo y mételo en otra variable llamada contenido, ¿ya? Y luego imprímeme aquí en la terminal el contenido y luego cierra, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Vamos a ver cómo se ejecuta ahora que active esta parte. Voy a volver a ejecutar Python ejercicio 1. Chun. Y aquí en terminal me puso el contenido del archivo. Hola mundo desde el disco duro. Entonces, en el primer ejercicio, yo tuve que ir a abrir el archivo, a ver si existe y ver si el contenido, acá en terminal ahora me lo leyó y me lo escribió. Ya solamente con esto, con depositar el contenido en la variable e imprimir la variable. ¿Ya? Voy a bloquear esto un ratito porque aquí preparé otro pequeño ejercicio. Ya, acá. Ya, acá dice, esto para salir de las dudas, porque dice, ya, con W se crea el archivo si no existe, que es lo que yo hago acá. Pero, y si ya existe, aquí yo ya tengo el archivo, aquí ya existe, ¿ya? Entonces dice que borra el contenido previo. Y como uno es curioso, no dice, a ver, yo quiero ver si borra el contenido previo, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Copié el código y ahora en el write, aquí dice, hola desde el disco duro, y acá yo le voy a poner, hola mundo, se ha reescrito todo. ¿Qué es lo que me dicen? Que se borra el contenido anterior porque se escribe este nuevo, no me lo está conservando. Ok, entonces yo quiero ejecutar esto. ¿Funciona o no funciona? ¿Es real o no? Ejecuto. Ya, ejecuto pero no lo mandé a escribir, solo lo ejecuté. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a ver apuntes y ahora el texto cambió. Hola mundo, se ha reescrito todo. ¿Ya? Entonces ya mi archivo cambió y no conservó lo anterior. ¿Ok? Les voy a copiar el tiro este código acá, que en realidad es lo mismo, que ustedes le cambian el texto, pero por si quieren copiarlo abajito y ejecutarlo y hacer ese juego. Y luego me dijeron que también existe una A, ¿ya? Dice que si no existe, lo crea, ¿ya? Pero aquí ya existe. Pero dice que agrega al final sin borrar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hasta el momento mi archivo se ha reescrito todo. Entonces yo quiero ejecutar y agregarle, como existe, agregar esto al final del archivo. ¿Ya? Entonces, lo voy a ejecutar, pero ojo que lo estoy ejecutando sin escribirlo en terminal. ¿Ya? Aquí tengo bloqueada la parte de escribir en terminal. Estoy solamente haciendo que el archivo sufra cambios, ¿ya? Entonces tengo que ir a abrir el archivo para ver los cambios. Voy a ejecutarlo de nuevo. ¿Va? ¿Dónde se me fue? Ahí. Ahí está. Ahí voy a poner Python ejercicio 01 Py. Lo voy a ejecutar. Espero un ratito. Mi computadora anda medio lento como siempre. Listo. Entonces tengo que ir a ver en apuntes y ver qué tiene ahora. Ah, mira. Hola mundo, se ha reescrito todo. Como existe, agregaré esto al final del archivo. O sea, me agregó esa frase que yo puse. Con la A yo agrego al final de lo que ya existe. ¿Sí? Les paso el código. ¿Queda más claro ahí la dinámica?
En realidad solamente cambiaron nada, chiquillos. Pueden poner el texto que quieran. Es más digerible cuando lo vamos viendo, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces estamos bien con ese ejercicio. Veamos, deja acordarme que tenían el 2. Ya, vamos avanzando entonces. Después, ¿qué nos decía la diapositiva? Que había una forma más eficiente de hacerlo con el bloque with open, que esto es un gestor de contexto seguro, porque no uso un close, ¿ya? Aquí, como dice, manejo seguro con bloque with y un cierre automático garantizado, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se escribía esto, with open. Y aquí que tenía el nombre, aquí le cambié, le puse bitácora. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy escribiendo con el mismo encoding. Esta estructura se conserva, ¿ya? No es tan difícil, todo esto es lo mismo. Entonces digo que todo esto va a ser como un archivo. O sea, en vez de depositarlo a una variable, en vez de decir archivo igual open, sino que le digo que as archivo, o sea, como archivo. Y entonces le digo que este archivo le escriba dentro hola mundo desde el disco duro con bloque with. Eso es lo que me tiene que ejecutar. No tengo nada más, no. Ya veamos cómo me lo ejecuta. Voy aquí. Voy a ejecutar el 2. Espero que mi computador procese con su... Mire, ahí apareció un nuevo, dice bitácora.txt. Ya, perfecto, lo creó. Esto es mágico. ¿Ya? Voy a ver qué tiene adentro. Hola mundo desde el disco duro con bloque with. Perfecto, todo nos funciona espectacular. Ya. ¿Qué más me enseñaron? Claro, cuando se va del bloque, entonces el archivo se cierra de forma segura. Ya, ahí lo escribí, pero también me dijeron que podía leer. ¿Cómo leo con el bloque with? Me dijeron que había dos maneras de leerla, una más eficiente que la otra. ¿Ya? Entonces voy aquí a desbloquear este código que ya tenía preparado. Les voy a copiar. Ya, yo sé que varias quieren que les copie aquí. Voy a copiar el bloque with acá, que lo pueden ejecutar ahí en el Colab si lo tienen abierto mientras explico. Ya, ¿cómo leo con el bloque with? ¿Qué dijo la Cami? Entonces yo voy a usar la función o el método read. Al archivo lo leo, ¿ya? Pero ojo aquí yo estoy usando el método no de línea por línea, estoy usando el método como de bloque, ¿vale? Todo lo que tiene adentro lo va a meter en contenido y me va a imprimir el contenido, ¿ya? Este va a ser el primer ejercicio. Déjame ver, creo que preparé el 3 con el otro. Ya, voy a ejecutarlo. Primero voy a borrar todo este histórico para hacer un poquito ya. Y ahora voy a poner Python 2. Ejecuta, ya, y ahí me lo leyó. Hola mundo desde el disco duro con bloque with. Ahí lo logro leer en terminal. O sea, lo escribí y luego con la siguiente, con la opción de .read, fui a buscar su contenido, lo deposité en una variable e imprimí esa variable. Y me imprimió el contenido que traía el archivo. Si es una frase, bien, pero si es así un testamento, la RAM se me va a colapsar. Y por eso es bueno lo que decía Cami, que está el otro método de línea por línea, que no me acuerdo si puse ejercicio, creo que sí puse ejercicio. Sí puse ejercicio. Ya. Puse ejercicio. Acá preparamos un archivo de prueba. Vamos a crear un archivo llamado logs. ¿Ya? Y vamos a escribir estas tres cosas. Miren lo que pasa aquí. Primero escribo esto, info servidor iniciado. Luego escribo esto, alto uso de CPU, cuidado. Y luego escribo este otro, error en la conexión. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esto funciona, por lo tanto aquí me va a tener que aparecer un archivo llamado logs.txt con ese contenido adentro. ¿Qué significa esta slash n? Lo vimos en la primera o en la segunda clase, significa que queda un salto. Por lo tanto aparecen ordenaditos, una línea debajo de la otra. ¿Ya? Tenemos dos opciones. Tengo la opción número 1 y tengo la opción número 2, que son las que nos habló Cami. La opción número 1 es la misma que hice recién con el ejercicio, en donde carga todo en la memoria como un solo bloque, ¿ya? Esto es lo mismo que hice recién. Entonces, tengo este archivo, ¿verdad? Y lo leo, el archivo que creé arriba lo leo aquí en read, lo meto en una variable, esta variable le cambio el nombre, dice todo el texto, imprimo todo el texto, ¿ya? Aquí, si el archivo, como les decía recién, si es un testamento y pesa 50 gigas, la memoria de mi computador sufre, ¿ya? Ahora, ¿cuál es mi opción número 2 escrita en código? En un ratito lo ejecuto y van a ver cuál es la diferencia en la terminal, porque a veces muchas cosas no se ven tan diferentes en la terminal, pero son diferentes en cómo cuidamos las memorias y otras características del procesamiento del programa, ¿ya?
Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces decía Cami que la opción número 2 es usar lo que hemos aprendido como el bucle for más el punto strip, ¿ya? Esto es un flujo de línea por línea. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Yo abro el archivo nuevamente, como lo he hecho todo el rato, ¿ya? ¿Y qué hago? Hago un recorrido de cada línea que tiene el archivo. Entonces digo for para cada elemento de mi archivo, al elemento le voy a llamar línea, mi objeto es el archivo, ¿verdad? Entonces, a cada uno de esos elementos, limpia cada elemento, el strip es para limpiar, y se elimina el /n invisible que está al final, ¿ya? Entonces limpia cada línea, cada vez que tú lo que haces es limpiar la línea y meterla en la variable, e imprime la variable. Después te das la vuelta, buscas la siguiente línea, me la limpias, la metes en la variable y la imprime, y vas imprimiendo una por una, y la memoria está en una cosa a la vez, ¿ya? No está en las 50 líneas así como todo, sino que va a estar en una por una, y va a ser más ágil y más rápido también, con menos RAM, ¿ya? ¿Se entiende esta idea? Voy a ejecutarlo. Mientras ustedes me ponen que no o que sí en el chat, yo lo ejecuto, ¿ya? Pero necesito saber si van entendiendo esta idea. Este es el 3. Ya, aquí les voy a mostrar. Aquí está el resultado de la opción 1. Son 3 líneas. Y aquí está el resultado de la opción 2. Son 3 líneas. Como se dan cuenta, el resultado es el mismo. La diferencia es en qué hicimos nosotros como programadores para lograr una optimización de los recursos de nuestro programa y básicamente igual estamos usando recursos físicos al final cuando tenemos grandes programas, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos cuidando RAM. ¿Se entiende la idea? Necesito retroalimentación. Saber que no se quedaron dormidas. Ya. Ya, Anto. Este ejercicio es la mitad, es el mismo que el anterior que dijiste que entendiste. La parte de aquí arriba es igual, ¿ya? Es que todo el contenido lo meto en una variable y imprimo eso. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio 2. Lo que estoy explicando acá es, como dijo Cami, que hay una segunda forma de hacerlo. Cuando los documentos son muy largos, se utiliza un for y vas recorriendo línea por línea del documento y de esa manera cuidas la memoria. ¿Se entendió ahí, Anto? Ahí sí, ya. Igual puedes ver la repetición, ya quedaste clara, no te fuiste con una duda, pero en la repetición refuerzas la idea, ¿ya? Porque la expliqué con más detallito ahí hace un ratito, ¿ya? Listo. Deja ver qué tenía acá. Ya, acá es lo que estaba explicando la Cami, ¿ya? Cuando ahora empezamos con el JSON dump, ¿ya? La Cami estaba explicando el tema de los diccionarios, ¿verdad? El tema de cómo guardar más información y que el problema del TXT es que el TXT pasa a ser un texto y cuando lo llamo de nuevo pierde un poco estas propiedades de poder ser como reutilizado para ser leído como diccionario, lista, como elemento, ¿ya? Entonces, yo uso esta función llamada import.json y entonces yo me puedo permitir, ¿ya? Aquí crear un diccionario. A este diccionario lo estoy llamando producto y le estoy poniendo clave valor, ¿ya? Y aquí incluso estoy aquí anidando, ¿ok? ¿Qué es lo que hago con esto? Yo tengo este elemento, hice mi diccionario. Entonces yo quiero que ese diccionario se escriba o quede grabado, ¿ya? En un objeto que le voy a llamar, o en un documento que le voy a llamar producto.json. Estoy usando el mismo with open, ya el mismo gestor de contexto seguro que se cierra automáticamente. Recuerden esas características. Entonces tengo con open, tengo aquí el nombre de que yo le voy a poner. Ustedes eligen el nombre. Entonces yo le voy a poner producto.json. ¿Por qué? Porque me guarda de este producto. Súper evidente. W, ¿por qué? Porque estoy escribiendo. No le pongo la R porque no lo voy a leer ahora porque lo estoy creando recién. No le pongo la A porque no estoy agregando, lo estoy creando recién. ¿Ya? Voy a escribirlo desde cero. Y tengo el encoding para que me lea tildes y ñes. ¿Ya? De nuevo, haz archivo. ¿Alguien preguntó, ¿ese archivo siempre es archivo? No. Aquí tú puedes poner lo que tú quieras. Haz F. Haz A. ¿Ya? El tema es que, claro, la idea es que acuérdense que siempre le hemos dicho que los nombres sean evidentes, de manera tal que tu yo del futuro lo lee y se dice, ah,
Sí, ya me acuerdo lo que hice, porque lo dejé bien como evidente, ¿ya? Entonces, se entiende qué significaba eso. Entonces, aquí al poner archivo se van a acordar de que esto lo están guardando como un archivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a usar la función del JSON.dump, ¿ya? Dump en inglés es como verter algo, como la idea de que viertes algo sobre otra cosa. Entonces, básicamente es como que toda la información de lo que tú quieres lo metes adentro del documento. Esa es como la idea del dump, ¿ya? Y entonces dice ya, JSON.dump. ¿Y qué hago con el dump? Es un poco la misma idea. Meto el producto, o sea, el diccionario producto lo meto aquí, ¿ya? Digo que yo quiero poner producto en el archivo, ¿ya? En el documento llamado archivo. Quiero conservar la indentación de 4, o sea que estos espacios de aquí que son 4 me los conserve, ¿ya? Y Cami, si me ayuda porque no me acuerdo que era el ensure así, ¿ya? Es para Pero, mantener los caracteres especiales. Mantiene las ya. ñas y los... O sea, básicamente es como la parte de acá, pero en la parte del JSON, ¿ya? Me pica la nariz. Ya, y listo. Entonces, luego que haga eso, luego que ingrese el contenido, quiero que me imprima la consola que lo hizo. Archivo producto JSON guardado correctamente. No me lo está mostrando. No estoy aquí diciéndole a este código que me lo imprima en consola. Solamente estoy diciendo que me imprima que ya terminó de hacerlo. Voy a ejecutarlo. O sea, significa que después de hacerlo, tiene que aparecer aquí un archivo nuevo. Tengo apuntes, tengo bitácoras, tengo logs. Vamos a ver qué aparece ahora. Capaz que no aparezca nada. Ahí apareció. Y miren cómo aparece. Miren la diferencia del icono. ¿Qué tiene? Tiene nuestras llaves. Y eso ya es un distintivo. Y si yo le hago clic a JSON, ¡oh, sí! ¿Y qué pasó? Mira, lo ordenó acá. 4. Mira, esta parte también la ordenó. 4. De hecho, son 4 puntitos. Son 4, la indentación 4. Hay 1, 2, 3, 4. Todo conserva 4. Sí, al tiro. ¿Qué ejercicio era este? El 4. Te lo mando al tiro. ¿Les gustó? ¿Está entretenido este código? ¿Sí o no? ¿Qué preparé después? Ya, acá es exactamente el mismo, que se los paso al tiro, ¿ya? Pero aquí, ya como que para que no le tengan miedo, puse como un diccionario más grande, ¿ya? Esa es la diferencia. Es exactamente lo mismo, pero este diccionario tiene como más elementos. Supuestamente es un curso con 2 estudiantes con detalle, entonces es como una anidación. Pero ahí todo exactamente es lo mismo, ¿ya? Acá el objeto de Python que se desea introducir puede ser este diccionario, o si tú pusiste una lista, pusiste una tupla, ¿ya? Acá está mi torpeo, ¿vieron? Que yo había puesto un torpeo. Y acá en archivo, el objeto o el tipo de archivo, ¿verdad? Con el soporte de write, o sea, el que van a crear, a escribir, ¿ya? Mira, les voy a pasar este archivo para que ustedes jueguen con él. Es exactamente lo mismo, pero con otro contenido, ¿ya? Un poquito más largo. Pero es exactamente lo mismo. Cópienlo y péguenlo y van a tener otro archivo distinto, ¿ya? Y acá en el 6, ¿qué tenía acá? Ya, aquí sí. Ya, aquí justo donde interrumpió la Cami. Hasta ahí logramos procesar, ahora sí es más digerible, ¿verdad? Entonces ya entendimos cómo poner en el texto y leer el texto. Ahora ya sabemos poner en el JSON y ahí donde interrumpió la Cami que vamos a leer el JSON, que es el load, que es el que está aquí, ¿ya? Entonces se entiende que yo creé un producto.json, que es el que está acá, ¿ya? Nombre, precio, categoría, esto. Nombre, precio, categoría. Sí, está bien. Este es el que es correlativo. Sí, ya. Entonces, ¿qué estoy pidiendo yo? Yo digo que vas a que en este archivo, ¿ya? Lo vas a abrir y vas al archivo para que puedan mantenerse los acentos y el encoding lo establece por archivo. Ya. Entonces, sigo acá. Les decía, voy a abrir el archivo, que lo abra, que lo lea. Load es como leerlo, o sea, lo carga, ¿ya? Lo registra, lo analiza y me lo carga. ¡Pum! ¿Y dónde me lo va a cargar? Todo lo que tiene archivo me lo va a cargar en una variable que yo voy a llamar producto recuperado, ¿ya? ¿Y qué estoy haciendo acá?
yo estoy obteniendo como ahora sí es un objeto que yo puedo identificar con esto de, ¿se acuerdan de los índices, verdad? Entonces yo le puedo decir así como, ya, pues léeme la posición 1, la posición 2, la posición 3, ¿se acuerdan de esa idea? Ya, pero aquí está más sofisticado porque aquí yo estoy diciendo ya, entonces ahora me vas a imprimir el tipo de dato, que es el elemento, y luego el nombre, ¿ya? Entonces, mi variable se llama producto recuperado, ahí estoy guardando todo. Entonces, el producto recuperado busca la clave que dice nombre y escribe ese valor. Ahí tiene que ir el valor que está en el nombre. Si el nombre dice Juanita, me va a escribir Juanita. Si en el precio decía 30, me va a escribir 30. ¿Ya? Busca precio en producto recuperado. Busca categoría en producto recuperado. ¿Ya? Vuelvo a repetir, recién creamos este JSON. Analicemos, este JSON tiene una lámpara de diseño con un código, con un precio, con 3 categorías en stock. Esto es lo que me está leyendo, esto lo creé recién. Ahora yo quiero que me lo lea, ¿ya? Entonces, para que me lo lea, yo uso el load. Cargo el contenido de este archivo, lo estoy cargando en esta variable y estoy buscando cada uno de los ítems para que me lo escriba de esta manera estructurada. ¿Ok? Entonces, me voy a poner acá. Ay, ¿qué hice? Ahí. Y este es el 6. Voy a ejecutar el Python 6. Y listo. ¿Qué tipo de dato es? Es un diccionario. ¿Ya? Y aquí recuperé el nombre, recuperé el precio, recuperé las categorías y está en stock, sí es verdadero, está en stock. Les paso, al tiro les pasé el de, sí, pues les pasé los dos, el de las alumnas y el del producto. Entonces ahora les paso este de acá para que lo peguen, tomen, ¿ya? Y ahí lo pueden leer, ¿ya? Y chiquillas, la principal diferencia de los últimos dos ejercicios, el dump transforma un diccionario a JSON para poder guardarlo, lo que les había comentado. Y el load transforma un JSON a diccionario para poder trabajar con él. ¿Okay? Para que Ya. quede... Acá en el ejercicio 7 que tengo es lo mismo que hice acá, no es que en el 6 les puse la lista, acá en el 5 les puse esta lista con 2 alumnas. Ya se los voy a compartir para que lo peguen. Esto es lo mismo, me está leyendo el archivo y está ordenando la información. Eso está haciendo el 7. Estoy usando aquí lo mismo, estoy usando el load, ¿ya? Y solamente aquí todo este código que ustedes ven es como imprímeme la información, que me imprimas, de qué curso es, el nombre del curso, el semestre y la lista de estudiantes. Entonces me dice que para cada estudiante vas a recorrer a cada estudiante y me vas a imprimir su nombre, el estado y el proyecto. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Creo que no ejecuté, tengo que ejecutar la creación del 5, no ejecuté el 5. Ya voy a ejecutar el 5 para dejarlo creado para que me lo pueda leer. Ahí, ejecuto el 5. Aquí está, me creaste JSON de curso, ¿ya? Está la información que yo les pasé. Y entonces, ¿cuál es? El 7. Ahora ejecuto el 7, que me lo va a leer. Me salté uno. Hice 2 ejercicios de escritura, después hice 2 ejercicios de lectura. Acá está. Así se les debería ver, ¿ya? Curso Programación en Python, semestre 2, lista de estudiantes, Íñigo y Sofía, aprobado, reprobado y su proyecto. Porque aquí hizo el for, ¿ya? Ahí les dejé los códigos en el chat. Si me insisten, puedo dejarles el código en alguna otra parte para que accedan a él. Y que hay acá, hasta ahí con los ejercicios, y hay que seguir viendo materia para después mostrar los otros. Sí, Carlos, ¿quedó más claro? ¿Se entiende mejor la materia? ¿O hay alguna que todavía no entiende bien? Iri, muchas gracias por confirmar. Ya, chiquillas, vuelvan a mi pantalla. Al lado derecho pueden seleccionar lo que está moradito. ¿Me confirman, porfa, si ven mi pantalla? Sí, ya. Perfecto, entonces, repasando. Me devolví para allá.
Importamos JSON para tener esos superpoderes, ¿cierto? De poder trabajar con JSON. Abrimos un archivo y con dump guardamos el diccionario, lo transformamos a JSON y lo guardamos en el archivo, lo que vimos recién. Y al revés, con load, yo quiero obtener el JSON desde un archivo, transformar el JSON a un diccionario, aquí se guardan datos, ¿cierto? Una variable que yo después puedo utilizar como un diccionario para obtener sus valores. Y, ok, aquí tenemos una carga segura. ¿Qué pasaba, chicas, si yo tenía un archivo, intentaba abrirlo con R? ¿Se recuerdan lo que les dije? Que podíamos tener una excepción, ¿cierto? Si yo abro, a pesar de que estoy con este gestor de contexto, ¿cierto? A pesar de que yo abro un archivo, pero ese archivo en este modo de lectura no existe, el programa puede generar una excepción que yo puedo controlar. ¿Y cómo yo la controlo? Con este except, file not found error. Entonces, si yo intento abrir un archivo pero no existe, lo puedo controlar. Y perfectamente puedo hacer ahí, no encontré ningún JSON, entonces se va a retornar una lista vacía en el caso de que yo quiera obtener algún dato, ¿cierto? También hay otro tipo de excepción que también puedo anidar. Acuérdense que acá podemos ir uniendo todas las excepciones que yo quiero controlar. Acá con JSON yo puedo obtener este JSON de code error. ¿Qué significa eso? Que JSON que yo tengo en un archivo o el contenido que yo tengo en un archivo no es un JSON válido o no tiene el formato correcto. Eso también puede pasar, por lo tanto, podemos controlarlo y también evitar que cuando llamen a nuestra función, ¿cierto? Cargar datos, entregar información incorrecta. Perfecto. Vamos entonces, resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para irnos a break. Persistencia. Estamos guardando ahora los datos en nuestro computador para prevenir la pérdida de la información después de que cerramos la ejecución, ¿cierto? Para no perdamos nuestros ejemplos. El TXT nos entrega un texto simple, JSON nos entrega una estructura que es muy similar a los diccionarios y podemos trabajar con JSON para transformarlo en un diccionario cuando yo quiero leer de un archivo y transformar de un diccionario JSON para cuando yo quiero guardarlo. El bloque with, nuestro gestor de contexto, nos permite garantizar el cierre seguro de los archivos y es una buena práctica para poder trabajar con ellos. Y evitamos errores de ejecución con el try except, en el caso de que yo quiera abrir un archivo que no exista, ¿cierto? Para que nuestro programa arranque sin fallos. Ya, chicas. Me faltó. Errores comunes. Cuando importamos JSON hay funciones que son muy parecidas. Una que es JSON dump, que es la que acabamos de ver, o JSON dumps, con S al final. O load o loads. ¿Ok? Ahí, con la S al final. Es puede ser que se confundan, ¿cierto? En el caso de que puedan utilizar un método u otro. ¿Ok? JSON dump se ocupa con la S al final para cuando yo no estoy trabajando con archivos. ¿Ok? Pero en este caso, como yo tengo un archivo, ocupo el dump solito. Si yo quisiera transformar un diccionario a un JSON, pero dejarlo en una variable solamente, no guardarlo en un archivo, para transformarlo solo en texto, ocupo el que termina con S. Lo mismo para el load. Load es para trabajar con archivos y loads es para dejarlo en una variable sin guardarla en un archivo. Ok, chicas, ahora sí, vámonos a break. Lamentablemente no vamos a poder tomarnos 15 minutos porque aún tenemos harto por ver. Vamos a tomarnos 10 minutos, ya, para que tomen un tecito y volvemos con todo el ánimo.